Ya, muy buenos días, gente del segundo nivel, estudiantes del segundo nivel. Espero que hayan tenido una muy buena semana todos. Y me extrañaron la semana pasada, hicieron lo que les mandé o no. Sí. Sí, bien. Emilio, Francisco, ¿lo hiciste? No lo vi. ¿No lo viste? Era de suponer que no lo iba a hacer nadie. Pero lo de la semana pasada era una guía de comprensión de lectura, ¿cierto? Y eso, si bien no era con nota, es importante que lo hagan porque es parte de su proceso académico y su proceso formativo. Pasado eso, hoy día vamos a partir con un tema nuevo y el último tema y trabajo que vamos a hacer en este segundo semestre que tiene que ver con... ¿Qué estamos leyendo acá en pantalla? Discurso de licenciatura. Exacto, discurso de licenciatura. ¿Sabes lo que es un discurso de licenciatura? ¿Han visto? ¿Es un discurso? Ya, lo vimos en clase también. Ujú. ¿Pero sabes lo que es un discurso de licenciatura? ¿De qué va? Ahora sobre el final del curso. Ya, perfecto. Final del curso. ¿Qué más? Planes a futuro. Perfecto, planea futuro. ¿Qué más? ¿Han visto un discurso de licenciatura? ¿Han ido a una licenciatura de alguien? ¿No? ¿Nunca lo han invitado a una licenciatura? Ya. ¿Y han visto como discurso en internet como de licenciatura? ¿Tampoco? Ya. Todo eso lo vamos a hacer hoy día. Vamos a ver un discurso, vamos a ver algunos tips, algunos videos que nos enseñan cómo elaborar nuestro propio discurso. Este es su último año acá en el centro de estudios, cosa que nos da pena, pero también nos contenta harto saber de que se van a ir y que tienen un montón de cosas por hacer afuera, ¿ya? No sé cuáles son realmente las intenciones que tengan, pero lo que me interesa es que en este discurso de licenciatura que van a hacer, nos cuenten acerca de su experiencia acá en el centro de estudios, cuáles son sus proyecciones a futuro, ¿cierto? El proceso educativo que lo marcó y todo lo que tiene que ver con ese cuento. Eso, vámonos al tiro a la temática de la clase. Lo que no les expliqué tampoco es que nosotros en la asignatura tenemos 2 notas, ¿cierto? Este discurso es la tercera nota, pero yo solamente voy a poner 2. ¿Qué significa esto? Que esta nota que te saques acá borra la nota más baja que tengas. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un 7 y un 4, si te va bien acá y te sacas un 7, elimino el 4 y te pongo el 7. ¿Qué significa esto? Que la nota que te saques acá elimina la nota más baja del segundo semestre. ¿Se entiende? ¿Ya claro eso? Bien. Ahora, los estudiantes, por ejemplo, que me digan, pero profe, yo tengo puras buenas notas, ya, fantástico, me parece bien, pero igual estás obligado a hacerlo. Todos están obligados a hacerlo, todos tienen que hacerlo porque es importante que yo pueda revisar los discursos de todos, ¿ya? Vámonos entonces al objetivo de la clase. Francisco, ¿puedes leerlo tú, el objetivo, por favor? Sí. Elaborar un discurso escrito con temáticas relacionadas a la licenciatura. Fácil, sencillo, simple. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, eso es lo que vamos a apuntar. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Elaborar un discurso escrito con temática relacionada a la licenciatura, ¿ya? Con eso vamos a partir. Eso es tremendamente importante. Déjenme, pero aquí, perdón. Bien. Partamos de plano con el tema del discurso. Lo primero que usted tiene que saber para elaborar un discurso de cualquier tema, primero es elegir el tema. ¿Cuál es el tema de nuestro discurso? Licenciatura, ¿cierto? Ese es el tema. No me va a traer un discurso acerca ni del cambio climático, ni de los presidenciales, ni de el alza de combustible. No. El tema del discurso es sobre su licenciatura. Que no se le olvide eso para que no se confundan. ¿Qué es lo que dice? En este caso, la temática de nuestro discurso será en torno a la licenciatura y finalización de un proceso educativo. Ese es el tema. Licenciatura, finalización de un proceso educativo. De eso va el discurso. Vamos a ver. Además, como segundo punto para elaborar un discurso, lo segundo que tiene que hacer es definir el objetivo. ¿Qué pregunta quiero que se hagan en su cabeza? ¿Para qué estoy realizando este discurso? ¿Para qué lo estamos haciendo? El discurso de licenciatura, ¿para qué se hace? Para el fin de licenciatura. Ya, sí. Para terminar el ciclo, porque es una ceremonia, ¿cierto? Donde va a haber gente importante, sus profesores, sus apoderados en este caso, personas que ustedes quieran, ¿cierto? Tienen que venir a recibir su licencia.
terminamos un proceso educativo súper importante para ustedes y para nosotros también. Entonces la idea es que lo hagamos bien y que sepamos cuál es el objetivo de eso, ¿cierto? Francisco se entiende, ¿cierto? Francisco, después ve eso, concéntrate en esto, después lo vemos. ¿Se entiende, Francisco? Sí. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestro discurso? ¿Para qué lo estamos realizando? Para terminar el año. Claro, para hacer que la ceremonia sea más bonita también, ¿cierto? Bien, esto se copia, que no se le olvide copiarlo. Bien, ahora, todo discurso tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura que les voy a pedir? La que aparece acá. Su discurso debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Un inicio o introducción, un desarrollo y un final o conclusión, ¿cierto? Es como la estructura clásica de cualquier tipo de texto. ¿Qué cosas deben haber en el inicio? Lo siguiente. Caballero, ayúdeme por favor. Claro, claro. Tu discurso debe tener un inicio, desarrollo y final. Inicio. Debe ser interesante, cautivador y la idea es llamar la atención de la audiencia. Exacto. La idea es llamar la atención de la audiencia. La idea en el inicio es enganchar a la audiencia. Si yo no logro enganchar a la audiencia, tu discurso va a ser fome y todos se van a quedar dormidos. Entonces, la idea es que yo desde un comienzo cautive a la audiencia. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cautivar a la audiencia desde el comienzo? Contando una anécdota, contando posiblemente un chiste que tenga que ver con la ceremonia, podríamos hacer una pregunta retórica, partiendo siempre con el tema del discurso. Podríamos partir con una frase célebre de alguien que para nosotros sea importante, pensando siempre en que esta ceremonia de licenciatura se enmarca en parámetros totalmente distintos. ¿Cuál es el contexto en el que estamos hoy en día? Pandemia, ¿cierto? Estamos todos con la mascarilla, distanciamiento. ¿Vamos a tener nuestra licenciatura? Sí, quizás no como la quisiéramos tener, sin la mascarilla, que re incómodo andar con la mascarilla, ¿cierto? Bueno, y todo lo que conlleva el tema de la pandemia, pero tenemos que hacerlo así, porque de otra forma no podríamos hacerlo, ¿cierto? Tenemos que adecuarnos al contexto. Entonces, quiero que en su inicio también se marque eso, que hablen acerca del contexto en el que estamos, cómo el contexto perjudicó, bueno, no sé si perjudicó, pero sí modificó la forma en cómo hoy en día estamos recibiendo educación, ¿cierto? La forma en cómo hoy día nos interactuamos. Bien, eso. Vámonos al desarrollo. ¿Qué debe decir el desarrollo? Lo vamos a ver. Caballero, por favor. Desarrollo. Esta sección debe ser entretenida y dinámica. Te recomiendo utilizar un lenguaje sencillo. Trabaja pocas ideas para que puedas darle más tiempo y dedicación a cada una de ellas. Exacto. No se vaya por las ramas. Hable de cosas muy puntuales, muy precisas, trabaje poquita idea, pero desarrollelas bien, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? Que su discurso sea entretenido y dinámico. Ahora, ¿qué significa esto? Que no es que usted significa que va a contar puro chiste en su discurso, no, pero la forma en cómo va a trabajar el discurso, tanto textual como oralmente, que sea dinámico, ¿cierto? Que la temática sea interesante para todos, que podamos sentirnos como conectados con usted. Y trabaje pocas ideas, pero que a esas poquitas ideas le dé dedicación y que pueda centrarse en esas ideas importantes del discurso con respecto a su licenciatura. Y por último, la conclusión. Emilio, ¿puedes leerla? Sí, conclusión. Se puede resolver lo señalado en el desarrollo. Se puede contar una historia personal o anécdota interesante dentro del centro de estudios. Eso también podrían hacerlo. En la conclusión, yo puedo resumir lo que ya dije en la introducción y en el inicio, o puedo contar una historia personal o una anécdota interesante dentro del centro de estudios que me haya pasado a mí, ¿cierto? Algo interesante que yo haya vivido acá adentro. Si bien no hemos podido interactuar tanto de forma normal durante el año, nos vemos una vez por semana y todo eso, pero sí al menos yo creo que durante el año han pasado cosas interesantes, cosas que quizás nosotros quisiéramos contarle a los demás, que sea también interesante para ellos, o situaciones en donde no solamente me haya pasado a mí, sino que también a otros, y que nos permitan como conectarnos o recordar cosas del pasado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Me siguen, cierto, la idea? Ya, sigamos viendo. ¿Qué más les voy a pedir? Es que hagan un esquema del discurso. ¿Qué significa esto? Quiero que hablen de jerarquicen ideas, ¿cierto? Lo anterior lo alcanzaron a copiar. Esto lo de acá. No lo alcanzaron a copiar, ¿o sí? ¿Sí o no? Ya, pero igual quiero que lo escriban por si acaso para que lo tengan. Yo voy a darle un tiempito para que lo hagan.
Bien, entonces, también como les decía, el discurso tiene que estar estructurado, ¿cierto? Partimos con jerarquizar ideas. ¿Qué significa esto? Que yo debo señalar qué ideas voy a trabajar en el discurso y cuáles son más importantes. Esto los va a ayudar a ustedes a disminuir la presión y sobre todo la ansiedad frente al texto. A veces pasa que cuando uno lee un texto, cuando uno escribe un texto, no sabe por dónde empezar, ni qué poner, ni qué no poner. ¿Les ha pasado eso? Cuando tienen que escribir un texto que no saben qué poner. ¿Les pasa? A mí me pasa muchas veces, muchas. ¿Cómo me ayudo yo? Haciendo una lluvia de ideas y viendo ya, esta idea quiero poner, pero quizás esta idea no es tan importante como esta otra. Entonces jerarquizo las ideas y veo cuál es más importante para mí y con esa comienzo o a esa le voy a dar más énfasis dentro del discurso. ¿Qué más? Es muy útil, como yo les decía, hacer una lluvia de ideas para organizar las cosas que tienen en la cabeza ustedes según la prioridad. ¿Ya? Eso es súper importante. Por eso lo que les voy a pedir es que hagan un esquema. ¿Qué cosas voy a poner en la introducción? ¿Qué cosas voy a poner en el desarrollo? ¿Y qué cosas voy a poner en el cierre? Luego de que yo jerarquicé todo esto, la lluvia de ideas, quiero que comiencen a escribir su discurso, pero para eso quiero que lo lean y lo lean. Usted no me va a mandar el discurso al tiro, me va a decir, ya, terminé, tome profesor, acá está el discurso. No, usted lo va a leer, y lo va a leer, y lo va a leer. Y cuando esté seguro del discurso, va a decir, ya, estoy seguro, creo que está bien, me gustó cómo quedó, acá está profesor, revíselo. ¿Se entiende? Por eso que es importante que lo lean varias veces. Kevin, lea por favor lo que dice ahí. Lee varias veces tu discurso antes de entregarlo al profesor. La idea es que estés seguro y confiado de lo que estás realizando. Exacto. ¿Por qué hay que leerlo varias veces, Kevin, entonces? Para ver si está bien y cuando lo lea que suene bien. Claro, primero para saber que está bien, para que me haga sentido a mí, para yo decir, no, si está bien, me siento seguro del texto que hice, ya, se lo voy a mandar al profe. ¿Por qué? Porque puede ser de que lo hagan un día todo apurado, así como que ni se den cuenta de lo que escribieron y que como no lo leyeron, ¿cierto? Me lo mandaron y que yo después recibo un texto que voy a evaluar mal. Si es que se bloquean, si es que están escribiendo y después ya no pueden seguir escribiendo porque se bloquearon cualquier cosa, lo que siempre hago yo es alejarme del texto. Hago otra cosa. Veo tele, veo una película, salgo a caminar, hago ejercicio, me como algo, lo que sea, hago una pausa. Cuando ya me siento en mejores condiciones de seguir con el texto, lo vuelvo a leer y sigo escribiendo. Pero si están bloqueados con respecto a la escritura, no se torturen, porque les va a salir mal. Pausen, dense un tiempo. Ahora, un tiempo considerable, no se va a tomar una semana, porque si no se va a demorar mucho, pero sí un tiempo considerable, es que comienzan a escribir en la mañana o en la tarde o en la noche y ya están muy cansados, no sigan, porque quizás no les va a quedar tan bien. Entonces, dense un tiempo, oxigénense un poco y cuando ya estén mejor, sigan escribiendo. Eso es lo que hago yo y al menos a mí me ha resultado bien. Eso con respecto al tema de la lectura. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Un video que encontré en internet de una profesora muy seca que les da como tips de cómo elaborar un buen discurso. Así que lo vamos a ver, así que pongan atención. Acá. ¿Se escribió lo anterior o no? ¿Sí? Ya. Ponga atención. ¿Qué pensarías si asistes a una presentación y el orador comienza de esta manera? Buenas. Ay, perdón, es que estoy nerviosa. Bueno, la verdad es que yo no preparé nada porque estuve full, ustedes saben, el trabajo, los chamos y... Bueno, pero no importa porque yo siento que así es mejor. Sí, dejamos que fluya, nos vamos retroalimentando y así la vamos llevando y bueno, eso. ¿Qué pasaría si usted va a una licenciatura y alguien comienza así un discurso público? Estaría haciendo el ridículo. Sí, y además sería informal y sería una falta de respeto también, pues así como, ay pucha, ya yo no preparé nada, pero así me gusta a mí porque como dice ella, ¿cierto? Vamos viendo cómo fluye la cosa. No, esto es una licenciatura, una ceremonia formal. Entonces la idea es que el discurso que usted haga se corresponde a una licenciatura, ¿me entienden? Que es lo mismo que plantea ella. Sigamos viendo. Enseguida pensarías que es una falta de respeto y que esta persona no merece tu atención. Si estás de acuerdo conmigo,
clic en me gusta. Hola, soy Isabel Peroso y hoy te voy a dar 5 herramientas para preparar un discurso que mantenga a tu público interesado en todo momento. Lo primero que debes hacer cuando sepas que vas a dar un discurso es elegir un tema, en caso de que no te lo imponga tu jefe. Para buscar un tema, recomiendo que investigues con base en la audiencia, qué puede ser interesante para ellos o qué cosas de ti te gustaría compartir con ese público. Es importante que sea un tema que te guste, o mejor dicho, que te apasione y con el que te sientas muy cómodo. Segundo, define el objetivo principal de tu presentación. ¿Para qué la hago? ¿Le aportará algo de valor a los presentes? Es importante que clarifiques si tu objetivo es informar, persuadir o solo entretener, porque de eso dependerá la forma en cómo escribas tu discurso. Tercero, estructura tu discurso. Toda presentación debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Y debemos pensar en cómo vamos a desarrollar cada etapa, pues las 3 son de suma importancia. Por ejemplo, el inicio debe ser interesante y cautivador, porque solo tienes 1 minuto para captar la atención de la audiencia. En otro video te explico detenidamente cómo puedes iniciar un discurso de manera encantadora. Luego debes pasar al desarrollo. Esta es la parte más larga de la presentación, por lo que te recomiendo hacerlo entretenido y dinámico. Te recomiendo utilizar un lenguaje sencillo y trabajar pocas ideas para que puedas dedicarle tiempo a cada una y pensar en apoyos visuales o entradas creativas que te ayuden a mantener la atención del espectador. Nancy Duarte, en su charla TED, propone una estructura para hacer discursos exitosos. Te dejo el link en la descripción del video. Una vez terminado el desarrollo, piensa en la conclusión. Recuerda, esto es lo último que escucha tu público y lo que más va a recordar. Puedes hacer un pequeño resumen de tus puntos, contar una historia personal que tenga que ver con el tema, o decir una frase célebre. Sobre la conclusión también haré un video aparte. Pero es muy importante que termines tu discurso con energía y seguridad. Cuarto, haz un esquema de tu presentación. Un buen orador es organizado y debe llevar una buena cronología de su discurso. Así que, si tienes en tu cabeza un esquema de tu presentación, será más fácil que recuerdes el orden de tus ideas. Y esto te ayudará a bajar un poco la presión de que no se te escape nada. Quinto, por último y muy importante, practica una y otra vez hasta que te sientas cómodo con tu discurso. Yo no te recomiendo aprenderlo completamente de memoria, porque si se te olvida una palabra, estarás en problemas. Lo que sí debes aprender de memoria es el esquema para que lleves una secuencia correcta. Espero que estas 5 herramientas te ayuden a escribir mejor tus discursos. Si tienes alguna duda, solo tienes que escribirme en los comentarios o en cualquiera de mis páginas. Recuerda que la práctica hace al orador. Quizás tu primer discurso no sea merecedor de un premio, pero con la experiencia verás cómo vas mejorando. Si te gustó este video, compártelo. ¿Qué pensarías si asistes? Hagamos un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es importante en cuanto al discurso público con respecto a la licenciatura de cuarto? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo tienen en su cuaderno. ¿Qué es lo primero? ¿Ah? La temática. ¿Cuál es la temática del discurso? Licenciatura. Segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Exacto. Piensen en eso. Cuando estén escribiendo su discurso de la licenciatura, piensen ya, ¿esto para qué lo estoy haciendo? Es para una ceremonia formal de licenciatura de segundo nivel. Nos vamos. Por ende, las palabras que utilice tienen que ir en torno a esto. Tercero. Exacto. El discurso tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? Lo básico de cualquier texto. Cuarto. Un esquema. Si es que están perdidos, no saben qué cosa van a jerarquizar, qué cosa es más importante que lo otro, hagan una lluvia de ideas y pongan, ya voy a escribir sobre esto, esto va a ir en la introducción, esto es la conclusión, etcétera, y así van a estar un poquitito más próximos a escribir bien su discurso. Y por último, Dylan, leer y volver a leer, que era lo mismo que decía ella, ¿cierto? O sea, leer el discurso una vez, leerlo otra vez, y cuando esté seguro y que esté confiado y que yo sepa que se entienda bien el discurso, se lo mando al profe para que lo revise. Ahora, tips para escribir su discurso. Quiero que su discurso lo dividan en 3 partes, en pasado, presente y futuro. Esto escríbalo, porque también es importante. Quiero que piensen en su discurso en 3 fases. En la fase del pasado, en la fase del presente y en la fase del futuro. Bien, ¿sabemos lo que es el pasado? ¿Qué es el pasado? Lo que pasó. Lo que pasó. Lo que ya no podemos cambiar, el pasado, ¿cierto? ¿Sabemos lo que es el presente?
¿Qué es el presente? El ahora, ¿cierto? Este es el presente. ¿Y el futuro? Lo que vendrá. Exacto. Bien. Vámonos al pasado. ¿Por qué les digo que dividan su discurso en 3 partes? Porque quiero que veamos esto. Ahora, ojo, sean estratégicos al momento de tomar apuntes. No lo escriban todo, escriban solamente las ideas principales. Pasado. Emilio, primer puntito. Para esta parte del discurso se recomienda que cuentes cosas graciosas, curiosas o anécdotas. Se diga decir anécdotas. Que te sucedieron mientras estabas estudiando en el centro de estudio. Lo que yo les decía, ¿cierto? Si es que yo no sé qué cosas voy a escribir en el discurso, céntrense en esto. Yo digo, me gustaría, por ejemplo, recordar algunas cosas del pasado, por ejemplo, cosas graciosas que hayan pasado, alguna anécdota, ¿cierto? Que les haya pasado acá en el centro de estudio mientras estaban estudiando sus 2 años, ¿cierto? Tanto del año pasado como este. Segundo puntito, Francisco. También puedes incluir anécdotas conmovedoras que sucedieron durante estos años. Un ejemplo de esto podría ser la pandemia y cómo nos tuvimos que adecuar a este nuevo contexto educativo. Exacto. Un ejemplo de esto podría ser recordar cuando partimos la pandemia, que nos tuvimos que ir a la casa, ¿cierto? Hacer la cuarentena y que ya hoy en día estamos ya de forma presencial, semipresencial, ¿cierto? Acá en el centro. Podrían también hablar acerca de eso, de ese contexto pandémico que nos afectó y que nos sigue afectando todavía en temas como de educación. Tercer puntito. Cuéntanos qué ideas y pensamientos tenías cuando comenzaste a estudiar en nuestro centro y qué ideas y pensamientos tienes ahora. Siempre cuando partimos en un lugar nuevo tenemos ideas, preconcepciones de ese lugar. ¿Qué quiero que hagan? Que nos cuenten cuáles eran las ideas que usted tenía antes de nuestro centro de estudio y qué idea tienen ahora, ¿cierto? Yo pensaba que el centro de estudio era así o asá, o iba a pasar esto o esto otro, pero me di cuenta que era todo lo contrario o pasaron otras cosas. También cuéntenos cosas, pero la idea es que todo esto gire en torno a cosas positivas. No queremos lamentarnos de lo negativo porque lo negativo no nos suma mucho, sino que lo que nos suma son las cosas positivas y que valoremos esas cosas positivas que pasaron acá adentro. Y por último, Dylan. Importante, trata de que no sea tan larga y extensa. Exacto. Trata de que estas anécdotas, experiencias, chistes, lo que sea, no sean tan largos, ¿por cierto? Un chiste muy largo, una anécdota muy larga, mata el discurso, porque lo hace muy tedioso, muy extenso, y uno ya como que quiere, como que ya la persona ya termina rápido, ¿cierto? No, sino que sean muy breves, no más de un párrafo, por ejemplo, contándonos algo importante. ¿Se entiende? ¿Sí? Me sigue la idea, ¿cierto? Porque de repente uno dice, ya, pero ¿qué voy a hablar en el discurso? ¿Qué voy a escribir? Esto, céntrese en su discurso en el pasado, en el presente y en el futuro. Luego de esto vamos a ver el presente. Bien, luego de que yo ya vi y dije ya, esto me pasó, esto quiero escribir, esto es como mi pasado acá en el centro de estudios, me voy a ir al presente, al ahora, ¿cierto? Y esto es lo que quiero que hagan en el presente. Emilio, ¿puedes leer tu primer puntito? Sí. Cuéntanos sobre aquello que has logrado con esfuerzo. ¿Hemos logrado cosas durante nuestros 2 años acá en términos como educativos? Sí. Eventualmente sí, porque ahora fíjense que están en la finalización del proceso. Lograron terminar. Y eso es tremendamente importante. Lograron terminar, este es su presente, se están graduando, tienen la licencia de 4º medio, que es súper importante, ¿cierto? ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? ¿Es importante o no es importante? Obvio que es importante, muy importante. Bien, segundo puntito, Francisco, por favor. Y sobre todo señala quién te ha ayudado a lograr este gran logro. En esta parte puedes mencionar a tus profesores, amigos, familiares, etcétera, ¿cierto? Bien. Uno nunca es como que dice, no, a mí no me ayudó nadie, yo esto lo logré solo. Sí, es válido, puede ser, pero igual siempre hay gente que de alguna otra forma está con nosotros y nos ayuda, ¿cierto? Ya sea un profesor, un familiar, el director, alguien de acá del centro, algún familiar suyo, algún amigo, algún primo, sobrino, quien sea, abuelito, etcétera. Siempre hay gente que nos ayuda, ¿cierto? Y que nos ha permitido estar donde estamos. Uno a veces dice, no, yo logré todo solo, pero la verdad es que a veces no es tan así. Uno, aunque se olvide, siempre hay gente que te ayuda y gente que de alguna otra forma te apoya para que logres tus objetivos, y eso es lo que también quiero que pongan en el discurso, que señalen a alguien que sea importante para ustedes.
algún profe, alguien de acá, la secretaria, agradecer por toda la pega que hacen, o algún familiar que lo haya ayudado, que lo ayudó a estudiar, que le explicó algo, que le imprimió una guía, cualquier cosa. Siempre uno tiene que agradecer cualquier gesto que uno tenga, las personas tengan con uno. Eso. Y por último, Seba, por favor. Siempre puedo agradecer y destacar a las personas que me han ayudado a lograr este gran desafío. Exacto, ¿cierto? Siempre es bueno agradecer y destacar a esas personas que nos han ayudado a lograr este gran desafío, ¿cierto? ¿Es un desafío sacar la licencia de cuarto medio? Obvio que sí, a nadie se le hace fácil, y sobre todo, ¿cierto?, en este contexto pandémico en el que estamos. Así que esa es la idea cuando pensemos en el presente. Quiero que elaboren su discurso también bajo esta perspectiva. Vámonos a la segunda parte, tercera parte y final del discurso, que tiene que ver con el futuro, ¿cierto? ¿Qué es el futuro? Lo que va a suceder. ¿Sabemos lo que va a pasar en un futuro o no? No. Yo puedo tener ideas de futuro, yo puedo decir, mira, a mí me gustaría estar en 5 años acá, o me gustaría estudiar esto, me gustaría trabajar acá. Son probabilidades que podrían cumplirse como no. Eso va a depender en gran medida de nosotros, pero es importante que tengamos proyecciones de futuro. Eso es súper importante, que soñemos en grande y que tengamos sueños y que nos proyectemos también en esos sueños. Y eso también quiero que esté plasmado en su discurso. Vamos al futuro, ¿qué es lo que dice? Kevin, ¿puedes leer tú el primer puntito? Señala que quieres lograr con tu generación y que les deseas a las futuras generaciones que vendrán y que pasará para ningún lugar. Exacto. ¿Qué cosas yo les deseo a las próximas generaciones? A los de primer nivel de este año, que van a pasar a segundo nivel, a la gente que se va a matricular, ¿cierto? Gente que va a pasar y que va a estar sentada en el mismo lugar donde están ustedes hoy en día, qué cosas les desean, ¿cierto? Y acá la idea es desear buenos deseos, ¿cierto? Desearle cosas buenas a la gente que va a venir y que tengan una experiencia tan positiva como la que tuvieron ustedes o mucho mejor, que eso es lo que también es la idea, ¿cierto? Cuando hablamos del futuro. Dylan, el segundo punto. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que vas a hacer en el futuro? Cuéntanos cuál es tu visión, cómo te ves en el futuro, qué es lo que quieres hacer, ¿cierto? Cuéntanos acerca de tus sueños, de tus metas. Eso también para nosotros es súper emotivo y también es súper efectivo en cuanto al discurso, porque puede ser que haya gente que te está escuchando que tenga también tus mismas metas o tus mismos objetivos, tus mismos planes, que podrían ser trabajar, estudiar, cambiarse de ciudad, mejorar el mundo, etcétera. La idea es apuntar hacia esa perspectiva. Sebastián, tercero. ¿Qué planes y metas tienes pensado? Fácil, ¿cierto? ¿Qué planes y metas tienes pensado con respecto a tu futuro? Francisco, el cuarto. Que le prometes a la audiencia y sobre todo a ti mismo. Exacto. ¿Qué cosas le prometes a la audiencia con respecto al futuro y qué cosas te prometes a ti mismo que vas a cumplir más adelante? Emilio, la idea es contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Esa es la idea, ¿cierto? La idea es que contribuyamos de alguna otra forma con nuestro discurso o que con las cosas que digamos a que el lugar en el que estamos viviendo sea un lugar mucho mejor. Y por último, te recomiendo finalizar tu discurso con una frase motivadora. ¿Sabes lo que son frases motivadoras? Sí. ¿Qué son frases motivadoras? Son las que inspiran a las personas a seguir adelante. Exacto, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes por lo general dicen estas frases? Escritores, poetas, gente reconocida, ¿cierto? Como la que vimos antes en la página que nos dio. Exacto. En la guía que les pasé de discursos, ahí habían varias frases célebres, ¿cierto? O frases, por ejemplo, que otros tomaron, citaron en sus propios discursos para hablar acerca de un tema en particular, ¿cierto? Esa es una frase célebre. ¿Se entiende la idea del futuro, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sigue la idea? Sebastián, ¿por qué es importante hablar del futuro en tu discurso? Porque así me da a entender de lo que realizamos en lo que quiere ser. Claro, y hablar de tus sueños también, po. Y tus sueños perfectamente pueden ser los sueños también de otros, ¿cierto? Perfecto. Francisco, ¿por qué es importante hablar del futuro en el discurso de licenciatura? ¿Cómo? ¿Por qué es importante hablar del discurso, o sea, del futuro en el discurso de licenciatura? ¿Por qué? ¿Te hace sentido esto, no? Sí. ¿Para qué es importante hablar como, por ejemplo, desearle buenos deseos a la generación que va a venir, ¿cierto? Contar acerca de mis propósitos a futuro, de mis sueños, de mis metas.
Porque esto inspira a otros. Porque, por ejemplo, los sueños y metas que tengas tú, lo más probable es que haya también otras personas que también las tengan o que compartan los mismos sueños contigo, ya sea estudiar, trabajar, etcétera. Esto motiva e inspira a otros. La idea es que a través de tu discurso logres motivar e inspirar a las personas que te están escuchando. ¿Se entiende, Francisco? ¿Sí? Esa es la idea de la proyección de futuro. Bien. ¿Qué es lo que nos queda? Ver un video que habla acerca de esto mismo, pero quiero mostrárselo igual para que les quede clara la idea. Pero copien nomás mientras tanto para que tengan eso listo en el cuaderno. Entonces, vamos a ver este último video y ya con esto vamos a finalizar la clase. Acá. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Peroso. Yo esta clase se la plagié a ella, así que todo lo que ella dice es lo que están viendo en la presentación, que es súper importante porque es súper acertada lo que dice y te deja como la película bien clara con respecto a los discursos. Así que pongan atención. Semana a semana doy tips o consejos sobre cómo mejorar tu habilidad de hablar en público. El tema que voy a tratar el día de hoy me lo han solicitado varias personas y por eso decidí hacer un video sobre eso. Y se trata de cómo hacer un discurso de graduación, ya sea en el high school o el colegio o en la universidad. Muchos jóvenes se preocupan cuando les dicen que tienen que dar el discurso final en la graduación. Por supuesto, es una gran responsabilidad y como tal hay que asumirlo. Hoy te traigo algunos consejos para que puedas salir airoso o airosa de esa situación. Lo primero que tienes que hacer es dividir tu discurso en 3 partes: pasado, presente y futuro. Para tener una buena introducción, te recomiendo que veas mi video de 5 técnicas para iniciar un discurso y eso te dará las herramientas para crear una entrada novedosa. Lo primero que vamos a hablar es sobre el pasado. Para esta etapa del discurso te recomiendo que cuentes cosas graciosas o anécdotas o cosas curiosas que les pasaron mientras estaban estudiando. También puedes incluir anécdotas conmovedoras que sucedieron durante esos años, pero trata de que no sean muy largas. En esta etapa también puedes hablar sobre qué querían ser ustedes cuando iniciaron la carrera o cuando iniciaron el colegio y qué quieren ahora y cómo eso fue cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, hay niños que cuando empiezan a estudiar quieren ser futbolistas y cuando se gradúan realmente lo que quieren ser es ingenieros. Nada que ver una cosa con la otra. Después pasa al presente. ¿En qué momento se encuentran ahora? Lo que han logrado con esfuerzo y sobre todo quién los ha ayudado a llegar a la meta. Y luego, para culminar el discurso, pasa a la etapa futura. ¿Qué quieren lograr como generación de relevo? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro? ¿Qué le prometen a la audiencia y sobre todo a ustedes mismos? ¿Van a hacer que el mundo sea mejor? Puede ser. Ya para el cierre, te recomiendo que termines con una frase muy motivadora o con un eslogan que hayan tenido durante toda la promoción. Si puedes hacer que tus compañeros lo repitan junto a ti, mucho mejor. Yo recomiendo que este discurso dure entre 6 y 12 minutos, no más de eso, a menos que la institución te lo pida. Cuando hayas terminado de escribir tu discurso, ensaya con tus compañeros para que te den un feedback bien honesto. Y lo más importante, disfruta del momento. Es un gran honor poder decir el discurso de graduación y ese honor te ha tocado a ti. Así que adelante y alcanzar el éxito. Este es tu momento. Si asististe a algún discurso de graduación, clic en la manito. Como siempre te digo, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Muy bien, entonces... Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá en pantalla, muchachos? La rúbrica de evaluación construyendo tu discurso para la licenciatura. Todos tienen la hojita, ¿cierto? Si todos lo tienen, ya, revisen la hojita conmigo. Dice, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando usted me entregue este discurso, su discurso, quiero que me lo entregue con esta guía para yo saber de quién era el trabajo. Nombre, curso, fecha. Dice, objetivo, elabora de manera escrita un discurso público teniendo en cuenta la temática de licenciatura de cuarto medio, en este caso, ¿cierto? Ustedes de segundo nivel, ¿cierto? Que es prácticamente lo mismo. Instrucciones. 1. Lee atentamente cada una de las partes de esta rúbrica y no olvides chequear, ¿cierto?, cada elemento en tu discurso. 2. Antes de elaborar tu discurso final, deberás enviar un borrador al profesor. Desde la próxima semana yo ya les voy a pedir el borrador. Les voy a decir, a ver, ¿cómo va con tu discurso? Muéstramelo, ¿cierto? Escríbelo en esta parte, etc. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Si es que lo va a hacer en su computador, tráigame su computador y los vamos viendo acá en clases. Si es que lo va a hacer en su cuaderno, hágalo en su cuaderno y los vamos revisando en clases. ¿Les parece? Desde la próxima semana vamos a empezar a ver eso. La idea es que traigan algo avanzado para que yo pueda revisarlo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Qué más? Fecha de entrega del borrador la próxima semana, que sería el miércoles 10 de noviembre, ¿cierto? Bien, ¿qué más?
El profesor retroalimentará tu trabajo y luego tú deberás corregir y volver a enviar el trabajo final. Yo lo voy a leer, voy a revisarlo, voy a hacer algunas correcciones y después, ¿cierto? Usted, la tarea suya es modificar esas correcciones, realizarlas, aplicarlas a su discurso y traerme el trabajo final. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Ya, bien. Seba, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuéntame qué es lo que entendiste del trabajo. Claro. Yo les voy a leer ese borrador, voy a revisarlo y ahí, ¿cierto? Les voy a decir ya, arregla esto, cambia esto otro, etcétera, ¿cierto? Bien. Ten en cuenta los siguientes aspectos a evaluar. 1. Situación de enunciación del discurso emitido en situación pública de tipo ceremonial despedida. ¿Qué significa esto? Que la situación, contexto, enunciación es en una despedida, por ende el discurso tiene que enmarcarse en ese ámbito. En una licenciatura, no estamos yendo al centro de estudio. Esa es la idea, ese es el objetivo. ¿Se entiende, Emilio, cierto? Bien. 2. Estructura del discurso, inicio, desarrollo y final. Yo cuando lea su discurso tengo que darme cuenta dónde es el inicio, dónde es el desarrollo, dónde es el final. Ahora usted podría decirme, pero profe, obviamente el inicio es cuando yo parto o obviamente el final es cuando termino el texto. Pareciera ser obvio, pero a veces hay palabras que, por ejemplo, sobre todo en el cierre, que yo quedo como con la sensación de que ibas a seguir como hablando, pero que no hubo ninguna palabra o conector como de cierre. Entonces, al no haber un conector de cierre o una palabra de fin, yo digo, no entendí. ¿Cuándo terminaste? Ojo con eso. ¿Qué más? Intención del emisor del discurso ceremonial, obviamente la intención sea expresar un discurso dentro de una ceremonia. Organización coherente y bien cohesionada de las ideas dentro de los párrafos, usar recursos persuasivos para mantener la atención de los receptores, contar anécdotas, contar metáforas, citas, frases célebres, etc. Mencionar la importancia y aportes del proceso educativo en tu vida escolar. Eso es importante. Quiero que dentro de su discurso mencionen la importancia y el aporte de este proceso escolar a su vida. Quiero que lo digan, que es importante, ¿ya? Eso es como una de las pautas que les voy a dar. Sí o sí tienen que mencionar que pasar por el centro de estudios fue importante para su vida, para su formación, cosa que es importante claramente porque van a recibir licenciatura, ¿cierto? Es importante. Y por último, mencionar a las personas que te han ayudado en tu proceso escolar. ¿Quiénes los ayudaron? Menciónenlos, nómbrenlos y denle la importancia que merecen igual dentro de su discurso. Nadie logra nada solo, siempre nos ayudan personas y eso es importante que lo reconozcamos. Cuide su ortografía y redacción, pues los errores cometidos disminuirán su nota según lo descrito en el siguiente esquema. Yo voy a ser súper meticuloso. Todas las faltas ortográficas que usted tenga se las voy a descontar. Entonces la idea es que antes de traerme su trabajo final, revise el texto. Por eso que es importante leer. Si tiene dudas de cómo se escribe una palabra, recurra al diccionario, pregúnteme a mí o pregúntele a San Google que le va a responder al tiro cómo se escribe. ¿Ya? ¿Qué más? Considera además los siguientes aspectos formales. Si es que lo va a hacer en un computador, quiero que la fuente sea Arial número 12 con interlineado simple de 1,5, justificado, ¿cierto? Extensión mínima de 2 planas y máxima de 5 planas, hoja tamaño carta. La extensión mínima de su discurso debieran ser 2 páginas. La extensión máxima, 5 páginas. No más que eso. Si me trae una pura hoja y me dice, ya, este es mi discurso final, profe, una pura hoja, está malo. Necesito un mínimo de 2. Ahora, 2 completas, no una y la mitad de la otra. 2 enteras. ¿Se entiende? Por eso, porque si no sería 1,5, pues, no cuenta. Ya, eso quiero dejarlo súper claro. Y el lenguaje que sea culto formal. Acá aparecen, después en la siguiente página, todos los criterios que voy a evaluar. Quiero que se fijen en el nivel óptimo. Si usted escribe su discurso centrándose en todos estos puntos, en el aspecto de óptimo, va a tener un 7. Por ende, es importante que lea este aspecto, este criterio completo, ¿cierto? Y que si es que tiene alguna duda, pregunta, consulta, me la haga saber a mí, por favor. Leamos solamente lo óptimo, porque lo óptimo es lo máximo y después para allá vamos a los descuentos nomás. ¿Se entiende cómo funciona una rúbrica, cierto? Ya. Vamos al lenguaje. Dylan, ¿puedes leer tú el punto del lenguaje? Óptimo. El discurso presenta un lenguaje culto formal de forma acabada, una buena redacción,
buena ortografía y puntuación pertinente, permitiendo una buena comprensión del texto. Exacto. ¿Qué es lo que necesito en su discurso? Que el lenguaje sea culto formal, que tenga una buena redacción, buena ortografía, que la puntuación sea pertinente, que separe los párrafos, que ponga comas, punto aparte, etc. Y sobre todo el uso de los tildes. Bien, eso es para el puntaje perfecto. Estructura, Emilio. El discurso manifiesta claramente un inicio, exposición y final, logrando entender la idea. Exacto, ¿cierto? Que la estructura sea fácil de entender, inicio, desarrollo, final, que sea sencillito de comprender. Francisco, intención del emisor. El emisor logra la intención emotiva de este tipo de discurso, ya que se dedica a describir y admirar distintas situaciones, manifestando su perspectiva de felicidad o tristeza al hecho apelar. Perfecto. Cuando hablamos de intención del emisor, la idea es que dentro de su discurso hayan rasgos de emotividad. ¿Cómo yo plasmo rasgos de emotividad? Hablando acerca de el pasado, el presente y el futuro. Anécdotas, cosas que quiero hacer, que fue lo que recién vimos acá en clases. Eso le va a permitir que su discurso tenga atisbos de emotividad. La emotividad mueve y la emotividad conecta. No es que usted vaya a leer un discurso y que todos nos pongamos a llorar, no, pero la idea es que de alguna otra forma nos sintamos como conectados con usted a través de la emotividad, ¿ya? Extensión, Sebastián. El discurso se sigue a las 2 páginas, recomendadas como mínimo y último más, permitiendo así un discurso suficientemente desarrollado. Fácil, ¿cierto? 2 páginas como mínimo, 5 páginas como máximo, no más que eso. Sí, por favor, sí. Las ideas expuestas son coherentes por los planteados al principio, y no se alejan del tema central, el cual es utilizado hacia el final del discurso. Bien, Kevin. Coherencia entre los párrafos, ¿cierto? Que las ideas estén bien expuestas, que sean coherentes, que se logren entender. Perfecto. Dylan, uso de recursos. El discurso logró mantener en todo momento la atención del receptor debido a que usó datos y experiencias que se vinculan al contexto, logrando un texto dinámico e interesante de leer. Lo que vimos hoy día en clase, ¿cierto? Contar anécdotas, algo que haya pasado, que sea interesante, que nos permita, ¿cierto?, vincularnos y estar atento a lo que usted va mencionando. Apreciación escolar, Emilio, por favor. El discurso desarrolla las ideas de valor al proceso de enseñanza, importancia de la amistad y valoración de la información como persona, que entrega el establecimiento, siendo un discurso que alcanza a ser motivador. Exacto. La idea es que su discurso sea motivador, que inspire, ¿cierto?, que hable acerca de la importancia de la formación escolar en su vida, que dé gracias, por ejemplo, al centro de estudios, al director, a los profesores, etc. La idea es que agradezca y que dé las gracias a las personas importantes para usted que le permitieron llegar hasta acá en este momento. Y, ¿qué más? Vamos en los actores del proceso escolar, Francisco. El discurso en su estructura menciona a los actores involucrados en su enseñanza como directivos, profesores, apoderados, valorándolos como agente esencial de su formación. Esto es importante. Quiero que dentro de su discurso, sí o sí, ustedes mencionen a las personas que fueron importantes y que lo ayudaron a llegar hasta acá. Sean directivos, profesores, asistentes, secretarios. Aquí igual trabaja un montón de gente que en parte también, ¿cierto?, señale la importancia de esas personas para que esto funcione y para que usted, ¿cierto?, saque su licencia de corto medio. Y gente también cercano a ustedes, familiares, amigos, no sé, cualquier persona que sea importante para ustedes, también menciónenla. Y formalidades, lo último lo leo yo, dice: obedece a la formalidad pedida. Fuente, Arial número 12, interlínea 1,5, texto justificado, extensión mínima de 2 planas, máximo 5 planas, hoja tamaño carta, lenguaje culto formal. ¿Qué es lo que me interesa? Que si es que lo va a hacer en su computador, obedezca la formalidad. Si es que lo va a hacer a mano, también, cierto, que va a tener que ser claro con eso, lo vamos a ver en clases, pero me interesa que si es que no lo puede hacer en su computador, hágalo a mano.
Lo que yo prefiero es que se haga en un computador de preferencia porque me es más fácil después leerlo y corregir, pero si no puede, hágalo en su computador, su cuaderno, no hay ningún problema con respecto a eso. ¿Dudas, preguntas con respecto a la rúbrica, Kevin? No. ¿Kevin? ¿Hay que hacer el curso por escrito y leerlo o solo escribirlo? ¿Cómo? ¿Hay que escribir el texto, dices tú? Sí, y leerlo. Claro, la idea es que tú, a medida que vayas escribiendo el discurso, lo vayas leyendo para que te haga sentido a ti. Y luego me lo entregas. ¿Qué es lo que les voy a pedir la próxima semana? El borrador. Que me digan, profe, ya tengo 2 o 3 párrafos avanzados. Léalo y dígame cómo voy. Ah, perfecto, listo, yo te lo corrijo y todo. Si es que no pueden venir, mándenmelo por WhatsApp, ¿ya? Para yo leerlo, o me lo mandan a mi correo para ir leyéndolo y ir haciendo como cambios o sugerencias a sus discursos. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de terminar? ¿No? ¿Seguros? ¿Hablan ahora que hay para siempre? ¿Está bien? Ya. Yo tengo un montón de hambre, así que váyanse a recreo, chiquillos, que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo hasta el próximo día de miércoles. Les dejo un abrazo a todos, sobre todo a la gente de la casa, y nos estamos viendo. Chau, chau.